Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y tal como lo hemos comentado y en recientes fechas, también nos pueden hacer favor de vernos ya a través de la plataforma de YouTube. Don Agustín nos hace favor de subir la emisión los jueves y los viernes lo pueden ver ustedes a partir de las 11 de la mañana aquí en la plataforma de Parmenas. Si esto es así, tengo 4 temas que deseo abordar con ustedes y que espero sean de su agrado. Primero, Javier Duarte, 3/5 partes de la pena. Segundo, acoso o atentados al pudor a la presidente. Tercero, visita de Macron. Y cuarto, síntesis, homenaje al maestro Burgoa. Vamos a empezar. Fíjense que el señor Javier Duarte, que no tiene además de nada ni vergüenza, acaba de solicitar su libertad anticipada porque ya cumplió las 3/5 partes de la pena que le impusieron en uno de los procesos. No creo que se la concedan, pero además, si vamos a suponer que se la concedan, tiene otras causas pendientes. Lo que no tiene nombre es el hecho de que en su ejercicio, aparte del dinero que tomó, que fue un sinnúmero de peculados, o sea, disposición de desvío de recursos en su beneficio y de su señora, ustedes recordarán aquello de que merezco la pena o merezco lo que decía la señora, era una forma de robarse el dinero. Pero bueno, independientemente de eso, recuerdan ustedes que ordenaba que se inyectara a los niños que padecían cáncer, que les inyectaran agua destilada. Eso es imperdonable. Pero bueno, como van a quedar algunas otras causas pendientes, no creo que lo liberen porque sería una torpeza y sería mandar un mensaje de impunidad para las demás personas que cometen peculados. Y bueno, si esto es así, les voy a mostrar a ustedes 4 libros que tengo acá para que vean la importancia de la pena. El primero, Los fines de la pena, del doctor Serafín Ortiz. Aquí está buenísimo. Aquí habla de cosas muy interesantes, por ejemplo, de la prevención general, especial, positiva y negativa. Y está muy bueno el libro. Lo publicó la Procuraduría General de la República cuando era Procuraduría, ahora es Fiscalía. Y me parece que está agotado, pero esta es una joya, fue de los primeros libros que le publicaron en 1993. Aquí está, ojalá y lo puedan conseguir, si pueden conseguir, qué bueno. Y aquí está la retribución, lo que les decía, la prevención está aquí en la página 146, aquí está, para que tengan una idea, aquí está esto. Pero bueno, independientemente de eso, también existen aquí estos otros libros, como los que les voy a mostrar. Crisis penitenciaria, el señor está en la cárcel, y los sustitutivos de la prisión, de Luis Rodríguez Manzanera. Aquí está. Inclusive aquí al final viene una explicación de la condena condicional, la libertad provisional, la probation, el parole. Aquí están todas esas cosas muy bien explicadas, aquí están. Y bueno, el señor le dedicó el libro en 1998, o sea, hace 28 años. Bueno, aquí está. También del mismo autor está este libro de penología, que es muy importante. Aquí está. El libro en sí es muy, muy útil. Y bueno, este libro lo deberían leer todos los jueces. No digo que no lo hayan hecho, pero tiene una visión un poquito distinta de lo que dice la doctrina. Entonces, sí sería recomendable que lo leyeran. Y el último respecto de este tema es el de Juan Manuel Ramírez Delgado. Aquí está. Ahora les voy a decir la razón por la cual tengo idea de la penología y de la clasificación de las penas. Por ejemplo, aquí está en la página 53. Vean, aquí está. La razón es que cuando me hicieron favor de invitarme a dar clases en el posgrado, las inicié en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y aquí le mando un saludo muy afectuoso al doctor Román Jiménez y Jiménez, que es egresado de aquella universidad, que seguro
nos está viendo o nos va a ver después. Entonces, fui a dar esa materia, penología. Por eso, a pesar de que después ya lo enfoqué a otras materias distintas, como el punitivo fiscal, pero bueno, los libros se me quedaron, entonces, y los tuve que leer para poder impartir la materia. Por eso es por lo que tengo una idea clara de la pena, bueno, como tal. Y después de esto, el siguiente punto que les quería comentar es el hecho de que, con relación al incidente a través del cual un individuo intentó tocar, abrazar o besar a la presidente, considero que el delito, si es que existe, posiblemente no sea acoso, posiblemente sea atentados al pudor. Ahora, y si no es así, posiblemente caiga dentro de lo que se conoce como una infracción al bando de policía y buen gobierno. Todo depende de la clasificación del delito que haga el Ministerio Público cuando ejercite acción penal. Pero bueno, independientemente de eso, el delito de atentados al pudor está perfectamente bien explicado por uno de los más grandes penalistas que hubo en nuestro país, que llegó de España hace muchos años, y tengo su obra en 5 tomos, y aquí está en el tomo tercero, Atentados al pudor, está en la página 217, aquí está, y es el tomo tercero. Ahora, esta obra es muy buena, no ha sido superada, porque son 5 tomos, y en el último viene una explicación, viene un adendo con el último tomo. Por eso es importante este libro. Inclusive yo en alguna ocasión se lo regalé a una juez como consecuencia de un asunto, porque de acuerdo a las actuaciones le imputaban a mi defendido robo de auto. Y yo le demostré a la juez que no podría ser robo de auto, podría ser robo de uso, y le llevé el libro. Le dije, mira, aquí está. Y efectivamente, al resolver la situación jurídica, ella decidió dictarle autolibertad por falta de elementos. Muy bien. Si es así, el siguiente punto es el relativo a la visita del presidente Macron, presidente de Francia. Entonces, ello va a producir un beneficio, un incremento en las relaciones de Francia y México, sobre todo porque están pendientes de devolver unos códices que están allá en Francia, ignoro la razón por la cual están en Francia, y que ahora se está negociando su completa devolución, pero para entender la importancia de las relaciones diplomáticas, pues es importante leer el libro de don César Sepúlveda, que no pasa de moda, es derecho internacional, y aquí vienen muchas explicaciones, que es una materia muy importante. Yo no la tomé en la licenciatura, y luego pues, mi inclinación fue hacia otras especialidades, no esta, pero el libro es muy bueno, lo he tenido que ir leyendo poco a poco, y cada vez me voy introduciendo más en la función diplomática que ejercen quienes, nuestros embajadores y nuestros cónsules, sobre todo ahora en la cuestión de los migrantes. Entonces, este libro, buenísimo, muy recomendable, aquí está. Es posible que haya una nueva edición, no la tengo, este ya es un poco antiguo. Bueno, y el siguiente punto que les quería comentar es que el viernes pasado fui invitado a participar en un conversatorio en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el Centro de Ciencias Jurídico-Políticas, del título La huella impresa, el legado de don Ignacio Borgoa y su permanencia doctrinal en el Centro de Ciencias Jurídico-Políticas de la universidad, en unión de 2 destacados doctores en Derecho, el doctor Alberto del Castillo del Valle y el doctor Germán García Montealegre. Trataré de hacer una síntesis de mi modesta participación en recuerdo del maestro Borgoa. ¿Por qué? Porque él estaría cumpliendo algo así como 107 años. Pero fíjense que él nació en 1918 y murió el 6 de noviembre de 2005. Ya tenía 87 años. Yo todavía tuve oportunidad de verlo unos años antes, porque vino, ahora que les muestre los libros,
vino a dar una conferencia y ahí me acerqué a que me dedicara el libro. Bueno, si es así, fíjense, eh, yo tuve el gusto de conocerlo de vista en 1972 porque vino a dar una conferencia aquí a la Universidad Autónoma de Puebla, hoy benemérita, sobre amparo. Entonces yo cursaba segundo año de licenciatura, era por anualidades, y entonces lo conocí de vista. Después, en 1976, hubo un congreso de Derecho aquí en Puebla, y ahí un día estaba yo pendiente de la ponencia que estaba presentando un licenciado Miguel Estrada Sámano, y llegó un señor y se sentó junto a mí. Y yo, como estaba atento, no me fijé quién era. Después me dice, oiga, ¿tiene un fósforo? Y yo, como estaba atento, le dije, disculpe, no fumo, pero no lo volteé a ver. Después, cuando terminó la ponencia y hubo la sesión de preguntas y respuestas, se levantó el señor. Yo sentado lo vi como estatua. Era un hombre alto y yo sentado, imagínense, él medía alrededor de un 80 y con el tamaño de la butaca en la que estábamos, pues se incrementó la estatua. Bueno, el tamaño. Lo vi como gigante, pero también como gigante el conocimiento, porque era un señor que destilaba cultura. Y les voy a decir por qué, les voy a mostrar los libros que tenía, lo que tengo de él. Al día siguiente, ahí mismo en el Congreso, estábamos en el Museo de Santa Rosa y estábamos platicando con nuestro maestro de amparo, el magistrado Mario Gómez Mercado. Y pasó el maestro Burgoa, vio que estaba don Mario Gómez Mercado y se regresó. Entonces el maestro nos dijo, permítanme muchachos, fueron y se dieron un abrazo que se ve que eran muy amigos. Ahora entiendo por qué. El maestro Burgo era de la generación 35-39 de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso de la UNAM, y el maestro Gómez de Mercado era de la generación 37-41 de la misma universidad. Presumo que como no deben haber sido muchos, por eso se conocían. Y después pasó el tiempo y venía con cierta frecuencia a dar conferencias a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y después de las conferencias llegaba el chofer de don Emilio Sánchez Piedras y se lo llevaba a comer. ¿Por qué? Porque don Emilio Sánchez Piedras, que fue el artífice de la transformación de Tlaxcala, por si muchos no lo saben, y él y el maestro Burgoa habían sido compañeros en esa generación, 35-39, en el Colegio San Ildefonso, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, posteriormente venía aquí con alguna frecuencia también a los congresos que organizaba la Sociedad de Alumnos de esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar, pero para demostrarles que sí, efectivamente, les voy a mostrar aquí una fotografía. Aquí está, aquí lo pueden ver. Estamos con el doctor Romero Einstein, su servidor, una compañera Alicia Maravilla, y atrás iba pasando el que en esa época fungía como director de la Escuela de Derecho, director fundador de la Escuela de Derecho de aquella universidad, insisto, cuyo nombre no quisiera recordar. Algún día les diré por qué. Bueno, si es así, fíjense que también recuerdo con mucho gusto que cuando cursaba el doctorado hubo una semana de eméritos, maestros que habían tenido un prestigio invaluable y que los convocaron para que dieran una conferencia diaria. Uno de ellos, eran 5 nada más en esa época. Les voy a decir los nombres. El compromiso era que diario tenían que estar los 5 ponentes, los 5 eméritos acompañando al ponente. El primero fue don Raúl Cervantes Ahumada, el lunes. El martes, don Ignacio Orihuela. El miércoles, don Ignacio Galindo Garfias. El jueves, don Andrés Serra Rojas. Y el viernes cerró el ciclo de la semana de eméritos, como ya lo apunté, don Guillermo Florís Margadán Spanger Speckman. Y bueno, lo que pasa es que todavía los celulares no tenían cámara y no tuve la precaución de sacar una foto de ese evento. Después se acabó y ya después no volvió a hacerse esa semana de méritos por una razón muy sencilla. La naturaleza se los impidió. ¿Por qué? Porque empezaron a morirse ellos poco a poco. Bueno, de su obra, que esto, lo importante de esto, les voy a mostrar los libros que tengo.
El primero, el juicio de amparo. Vean nada más. Y vean el grosor, o sea, esto no se lee en una semana, pero me ha llevado mucho tiempo leerlo. Me gusta mucho ahí lo que habla relativo con los incidentes, porque hay dos incidentes que mucha gente no le pone atención. El de las garantías, el hacer efectivo las garantías y contragarantías en una suspensión, y el otro, el de demandar los daños y perjuicios que se causaren al quejoso o al tercero interesado, como ahora se le llama, antes era tercero perjudicado. También respecto del libro del derecho constitucional, aquí está, este es una obra monumental, también vean el grosor, y aquí está. ¿Por qué es importante este libro? Muy sencillo, es que fue su tesis de doctorado. Decía por ahí el doctor Alberto del Castillo que su presidente del sínodo fue don Alberto Trueba Urbina. El doctor Lastra y Lastra, que fue mi maestro de la maestría, fue maestro mío de Constitucional Comparado y de Teoría de la Constitución, me decía que él estuvo presente en ese examen, que fue, me parece que por ahí en 1973, y que el que había presidido el examen, no sé, que hay una pequeña o deficiente información, había sido don Raúl Cervantes Ahumada. No lo sé, tendría que confirmarlo. Bueno, también noté sus obras que son invaluables. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. Aquí está. Y también tiene cosas, vean nada más, todo lo que le he conocido y marcado, porque los libros son para usarse y para leerse. Para eso no solamente se inventaron las madrugadas para dormir, sino también para estudiar. En época de Miguel de la Madrid, en donde la deuda externa había sido una forma en que los presidentes en turno pedían el préstamo, tomaban una tajada y endeudaban al país. Y el maestro, como gran liberal que era, ¿saben qué? Se inconformó con eso en el sexenio de Miguel de la Madrid e hizo este libro. Acusamos que no queden impunes los culpables de la crisis. Aquí está. Y mucha gente que se tomó la molestia de leer este libro, pues tenía razón el maestro. Lo que pasa es que la gente desafortunadamente no lee y esa es nuestra desgracia. El problema de México es cultural, ¿sí? Bueno, el siguiente libro que me ha sido también muy útil, El proceso de Cristo. ¿Por qué? Vean nada más. Cuando se acerca la Semana Santa, siempre procuro hacer una referencia a esta obra junto con otros tres relacionados con Jesús de Nazaret. Pero sobre lo que aquí apunta el maestro en su monografía jurídica sinóptica, lo importante es que a Jesús de Nazaret lo juzgaron lo que ahora nosotros conocemos como incompetencia de origen. ¿Por qué? Porque lo tenía que haber juzgado el Sanedrín, que era el tribunal de judíos, no quienes lo juzgaron. ¿Sí? Fue un crimen de Estado, indebido, pero esta es la verdad. Después, el jurista y el simulador del derecho. Aquí el doctor Bourgoin hace una relación pormenorizada de lo que debe ser un doctor, un maestro, un juez y un postulante. Y al final hace una síntesis de lo que él considera un simulador del derecho. Está en la página 85. Aquí está. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿saben qué? Hay muchos simuladores del derecho. Yo conozco uno que acabo de ver recientemente, que fingen saber y no saben, fingen estudiar y no estudian, y nada más se los lleva la corriente, ahí van, pues, tratando de engañar a sus alumnos. ¿Por qué? Porque simulan conocer derecho y no lo conocen. Yo creo que nunca ha leído el libro del maestro Uruguay completo. A lo mejor le dieron una embarrada de una quesadilla de derecho en esa universidad que está sobre la Federal y el Periférico, la UVM, y por eso yo le hacía burla que le habían dado una quesadilla, de hecho una embarrada solamente. Y también, fíjense que tengo acá, le permitió en alguna ocasión el maestro Burgón al doctor Alberto Castillo del Valle volver a publicar su tesis de la licenciatura. Se llama La supremacía jurídica del Poder Judicial de la Federación en México, defendida en 1939. Aquí está. Aquí está. Que también es una joya.
Y bueno, todos estos libros fueron motivo de haberlos mostrado el viernes pasado en el evento de referencia. Y aquí está el diploma que me hicieron favor de darme por esa participación. Aquí está. Que le voy a buscar, le voy a poner un marco, le voy a colgar aquí, porque es uno de mis grandes triunfos, el haber participado en un homenaje a uno de los abogados o los doctores más brillantes del siglo pasado, que muchos de sus discípulos, y me considero un discípulo de él porque tuve el gusto de verlo, de estrechar su mano, inclusive vean, para que vean que sí es cierto y que lo conocí, aquí está la dedicatoria, aquí está, en abril 5 del 2001, o sea, hace 24 años. Si esto es así, ya no me queda otra cosa que comentarles, solamente compartirles mi gran satisfacción por haber compartido el presidium en honor del maestro Burgoa y acompañado de dos excelentes juristas, el doctor Alberto del Castillo del Valle y el doctor Germán García Montealegre. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.